Bueno, pues buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y como decíamos ayer, como decía aquel hombre. Bien, la charla de hoy versará sobre la figuración en el arte islámico. He traído este mosaico que es del Palacio de Hirbat a Mahar, todo el mundo le llamamos el Palacio del Rey Hisham. Están ubicados en la zona de Palestina y Jericó. Constituye el grupo de palacios de la zona de Siria y Palestina que se erigieron en el califato omeya, en el primer califato omeya. Bien, estos palacios disponen de una serie de iconografía, de un proyecto y de un planteamiento iconográfico importantísimo a base de mosaicos, de esculturas y estuco en la pared. Bien, la portada que traigo pertenece, como digo, a unos mosaicos de los baños del Palacio de Hisham y está estructurada en dos partes. El eje central lo lleva un árbol de la vida que, como estáis viendo, la copa del árbol se distribuye perfectamente alrededor del arco del mosaico. Bien, el árbol de la vida divide el mosaico en dos escenas diferentes. Una escena que corresponde a unos ciervos pastando tranquilamente y la escena de la derecha donde un león se precipita sobre un ciervo. Estas escenas son de tipo aqueménide y persa y están muy relacionadas con el poder. En realidad, lo que hacen el león atacando a un ciervo, lo que hace es pregonar a los cuatro vientos el poder del monarca y el hecho de que tiene poder y puede ejercerlo sobre cualquier persona que se salga de la foto, como decía el otro. Bien, este imaginario, este programa iconográfico, como digo, es muy propio de temas de población, bueno, de cultura aqueménida y persa. También hay que decir que el mosaico se basa en programas pictórico bizantino, que era la potencia fundamental en el siglo VIII-IX. Es importante reseñar el poder visual que tenían este tipo de escenas de carnívoros atacando a herbívoros. Tanto es así que se ponían en la enseña de guerra, es decir, en las banderas y tal. ¿Vale? Bien. Seguimos. He hecho un pequeño índice para que podamos observar que en todos los periodos del Islam se han utilizado la figuración. Es más o menos general, de manera más o menos general, pero en todo hay figuración. He traído un mapa porque me parece importante contextualizar esto es una charla sobre arte, pero el arte es producto de una sociedad, de una política y de una economía, con lo cual creo que es importante contextualizar la expansión del Islam porque, bueno, nos comprenderemos mejor la situación. En el 632 muere Mahoma en la ciudad de Medina. Como todos sabemos, tuvo que trasladarse a Medina porque en la Meca pues tuvo problemas con la tribu que cuidaba del recinto de la Kaaba. Mahoma predica que no puede haber ídolos y el recinto de la Kaaba estaba lleno de ídolos. Entonces, la tribu que cuidaba del recinto de la Kaaba estaba totalmente en contra de Mahoma, como es natural, porque la Meca es una ciudad fundamentalmente comercial, pero también es una ciudad donde van las peregrinaciones, es una ciudad santa, pero desde época de los nabateos. Entonces, eran ingresos que no le llegaban si quitaban los ídolos de la Kaaba. Entonces, tuvo que salir un poco corriendo hacia Medina. Bien, cuando muere Mahoma, como digo, no señala a un sucesor,
De manera que, como las tribus no acceden al poder por herencia, sino por elección, pues la cosa se puso un poco difícil porque había muchos candidatos y poco trono. Entonces, por elección, el primero fue su suegro Abu Bakr, después le correspondió a Omar, le siguió Ali, que era el esposo de su hija Fátima, y después este Ali, pues bueno, muere asesinado, como casi todos, y le sube al poder un tal Muawiyah, y es este señor el que inicia los omeyas. Este señor traslada la capital a Damasco por una razón, porque Medina y la Meca eran un hervidero de problemas. Había muchas facciones, nadie estaba de acuerdo con la elección, total, que coge y para quitarse problemas traslada la capital a Damasco. También hay otras reformas que realiza, como son el que a partir de ahí la monarquía sería hereditaria, y otra reforma es que las personas, los integrantes, la población de los países que iban conquistando, de los territorios que iban conquistando, no las convertía al Islam. Y ustedes pensarán, ¿por qué? Pues muy fácil, es una cuestión de dinero. Resulta que los musulmanes no pagan impuestos, pero un imperio o un imperio en ciernes que necesita, que está en expansión, que está en guerra permanente, necesita ingresos. ¿De dónde sacan los ingresos? De los impuestos. Si todo el mundo se convertía al Islam, no pagaban impuestos, con lo cual no tendrían dinero para seguir en expansión. Así que decidió que la gente de los territorios que iban conquistando no tenían por qué convertirse al Islam, y la población conquistada le interesaba convertirse al Islam. A mí me da igual, yo no pago. Entonces, esto fue un punto importantísimo a la hora de que hubiera muchas disensiones, porque las facciones más extremistas querían que las personas que se incorporaban al imperio se convirtieran al Islam. Bien, este punto es fundamental porque hacia el 749 un tal Abu Abbas coge el poder, matando a toda la familia de los omeyas. Se salva solamente el famoso Abderramán, el primero, que a través desde Damasco, a través del norte de África, llegó a España. Bien, como digo, Abu Abbas inicia otra dinastía y traslada la capital a Bagdad, más al oeste. ¿Por qué la traslada? Bueno, pues por lo mismo de siempre. Hay un problema importantísimo de diversas facciones, hay mucha lucha intestina, y además, como se están trasladando hacia el este, necesitan trasladar también la capital para controlar los territorios que están abarcando. Bien. Abu Abbas, como digo, traslada la capital a Bagdad, pero hacia el 854 vuelve a trasladar la capital a Samarra, que está más hacia el este. Tenemos que decir que hay una lucha intestina importantísima. Al trasladar la capital a Samarra se produce un problema económico muy importante, hay una inflación terrorífica, de manera que tienen que traer esclavos desde África para trabajar en las canalizaciones del Tigre y del Éufrates. Las condiciones de vida son espantosas, de manera que se produce la revuelta de los esclavos, que dura 15 años, y que hará que mucha población de la zona de Samarra se traslade hacia el sur y se ubique fundamentalmente en Egipto. Bien, a partir del 900 más o menos,
los territorios son tan amplios que esto ya es ingobernable y se van separando distintas partes. Entonces aparecen los omeyas con el califato independiente, los asíes en Túnez, los otomanos, los seluquíes, los fatimíes, yubíes, malucos, etcétera, etcétera. Bien, es verdad que tenemos que decir que parte del imperio se degrega, como estoy diciendo, pero hasta el 1922 el Imperio Otomano prosigue. O sea, que hasta hace 100 años el Imperio Otomano seguía en pie. Bien, seguimos. Bueno, voy a hacer una introducción, he traído esta imagen que es un barcón, son las rejas de un barcón, me encantan las rejas, en una casa en Sevilla, y tiene lo que todo el mundo entendemos por arabescos, que son estas espirales como decoración. Bien. Tradicionalmente se ha pensado que la cultura islámica no tiene figuración, que había, pues bueno, puntualmente las miniaturas persas que tenían figuración y bueno, pues los nazaríes, en Córdoba un poquito y tal, pero hay que decir que la figuración está presente en el arte musulmán de una manera muy importante y además con una calidad también muy importante. Aquí he traído una serie de puntos en los que el profesor Puertavirche explica por qué la figuración, por qué todo el mundo de forma general piensa que la figuración no está presente en el arte musulmán. Y hay que decir, lo primero, que el Corán no tiene ningún apartado donde indique que están en contra de las imágenes. Bien, es verdad que los hadices, que son unos escritos donde vienen recogidos los dichos de Mahoma, sí hablan de alguna manera, no en contra, pero sí un poco, no sé cómo decirlo, como de una manera precavido, mejor dicho, contra las imágenes. Esto, junto con el hecho de que en las mezquitas, es verdad, no hay figuración, pues hizo que de forma general todo el mundo pensara que no existía en el arte musulmán. Pero sí que es verdad que los teólogos antiguos discernían muy bien entre lo que era la figuración como tema científico, decorativo, etcétera, etcétera, y lo que eran la idolatría. Vale. Hay que tener en cuenta que la animadversión contra la representación figurativa aparece en momentos muy concretos del Islam, especialmente en el siglo XIV y XV. Y uno de los promotores de esta corriente es Ibn Khaldun, que empieza diciendo que la figuración no debe de aparecer en el Islam. También es verdad que durante los siglos XV al XIX se produjo un hundimiento del humanismo clásico, también desde mi punto de vista, debido a problemas económicos. Yo tengo la teoría de que cuando la situación económica es bollante, la religión está un poco más apartada. Cuando la situación es negativa o problemática, la religión resurge y además de una manera bastante extremista. Bien, como digo, la figuración ha estado presente en todos los órdenes del arte islámico y hasta en las monedas. Tenemos que decir que para que un Estado se pueda constituir en un Estado, tiene que tener una serie de puntos, o cumplir una serie de puntos. Uno, que los estados circundantes le den carta de naturaleza como Estado, y sobre todo que pueda emitir moneda. Bien, el problema que tienen los musulmanes en esta época es que no tienen un lenguaje figurativo, no saben expresar lo que quieren, lo que dicen, el lenguaje figurativo de manera que todo el mundo lo entienda. Por lo tanto, tienen que coger pues,
ideas de todos los países que van conquistando o que hay alrededor. Fundamentalmente de los países de Bizancio, de Persia y de los países más de los aqueménidas, etcétera, etcétera. Bien, he traído una imagen de un sólido árabo-bizantino. Es exactamente igual que los sólidos bizantinos, la única diferencia, y como estamos viendo, tiene imágenes. Está el rey con dos ayudantes en el anverso. Y en el reverso, si fuera un sólido bizantino, tendría el Monte Calvario y una cruz. Como es árabo-bizantino, al vástago de la cruz lo que le han puesto ha sido dos bolas, las bolas del único. Las bolas del único las podemos ver en los yamures y en otro sitio, en el caballo que hay encima del reloj de la Plaza del Carmen. Bien, es verdad que después de la segunda reforma de Al-Malik, pues ya las monedas llevan la leyenda, no llevan imágenes. Bien, esta imagen es una mujer con cesto de fruta del palacio de Hisham en Palestina. Es importante porque esta señora lleva el torso desnudo. Es una escultura de bulto redondo y lleva el torso desnudo. Bien, es verdad que lleva una falda de un tejido bastante grueso. Y esto es unos trozos de escultura, unos fragmentos de escultura del Palacio de Mashatá de Jordania. Lo he traído porque, para que se vea que las esculturas iban con mujeres desnudas y además bastante sensuales. Y estaba desnuda, pero esta lleva hasta un velo transparente. Entre esta imagen y esta hay casi 1000 años de diferencia. Esta es una pintura de Rubens, es la de Llaneira, y miren las piernecitas y miren las piernecitas. Lo que intento explicar es que había escultura, pintura con desnudo, y hay pinturas con desnudo. Lo que pasa es que no las he traído fundamentalmente de los baños porque están muy deterioradas y no se iban a ver bien. Bien, esta es otro tipo de pintura, es otra corriente pictórica, muy relacionada con los temas, con la población turca que se trasladó hacia el este del imperio. Un momento. Ah, no, está bien, que creí que estaba... Bien, como estamos viendo, son dos bailarinas, fíjense los pies, tienen unas botellas que escancian sobre unos cuencos. Están situadas en posición de 3/4 y danzan con unos vestidos largos. Estos son vestidos largos. Y Eva Baer piensa que los rasgos faciales de estas bailarinas están muy en relación con las pinturas que hay en una ciudad que se llama Mirán. Está en el centro de China. Y está muy relacionado con la pintura, como digo, con la población turca y con la población asiática del centro de China, que llegó a Samarra a través de la ruta de la seda. La ruta de la seda nunca podemos explicar la importancia que tuvo en la difusión de ideas, de productos, etcétera, etcétera. Y como digo, que entraron a través de los productos que entraban por la ruta de la seda o a través de las poblaciones turcas que se fueron hacia el este y entraron en contacto con la población budista del centro de Asia. He traído este link porque es la dirección de una
de unas pinturas que han encontrado en la ciudad de Milán, que está totalmente destruida, pero han encontrado unas pinturas en una excavación arqueológica y tienen todas la misma cara que esta chica. Bien, nos vamos al califato omeya, con la Píside de Almugira. La Píside, el vocablo Píside viene del griego, que significa caja. Es un bote, yo diría más bien bote, más que una caja, pero bueno, es un bote de marfil, está tallado en un solo trozo de marfil y tiene dos partes. La parte central, bueno, lo que es el bote en sí mismo, y la tapa. La tapa está constituida por dos partes, un tambor y una zona de cúpula. Bien, ¿por qué es famoso este Píside? Esta Píside es famosa porque se la regaló Alacant a su hermano pequeño Almugira. Las Písides se regalaban fundamentalmente a soberanos vecinos, a embajadas que venían de otros países, etc. ¿Con qué propósito? Bueno, pues el propósito de regalar una Píside es solamente marketing. La palabra marketing no existía, pero el concepto sí. Tú estás diciendo, cuando regalas una Píside, yo tengo mucho dinero, yo tengo unos artesanos maravillosos y además me puedo permitir el lujo de regalarte la que no pasará. A mi reino no le va a ocurrir nada. Bien, se talló se supone que se talló en Medina Sahara hacia el 969 por el maestro Jalá. Bien, como decía, el cuerpo cilíndrico está constituido por 4 medallones polilobulados que desarrollan una serie de imágenes. Entre los medallones hay tallados animales, como por ejemplo águilas, símbolos de poder, hay figuras antropomorfas luchando, hay halconeros, hay leones luchando, etcétera, etcétera. Bien, he traído un detalle de uno de los medallones de Almugira, de la Píside. En él se ve el medallón polilobulado y hay una especie de plataforma, ¿la ven?, sostenida por 2 leones, por la cabeza y la cola de los 2 leones, con un árbol de la vida en medio. En esta plataforma se desarrollan una serie de escenas totalmente palaciegas, como es un cantante que toca el laúd. En esta imagen es una persona que lleva una redoma y un cetro trenzado omeya, y esta persona de aquí aparece con un flabelo. Un flabelo es los abanicos que salen en las películas de egipcios, esos abanicos inmensos, eso es un flabelo. Bien, como decía, estas pinturas desarrollan fundamentalmente temas de origen palaciego, cacería, comidas con músicos, reuniones de personajes importantes, etcétera, etcétera. Bien, y ahora vamos a la cerámica fatimí. La cerámica fatimí se desarrolló en el norte de Egipto. Este Aitaifor corresponde a la colección de cerámica fatimí que tenemos aquí en el museo y tiene el número de referencia al 43003. Bien, la imagen nos muestra a una chica, a una tocadora de laúd, que seguramente está en una fiesta porque está tocando el laúd, pero además aparece un jarro, no sé si se ve, con un asa, y del jarro se está escanciando algún líquido. Bien, se supone que están en una fiesta. Hay que decir una cosa, la cara de la chica es muy parecida a estas chicas de aquí.
porque tiene influencias turcas y del centro de Asia. Bien, hay que tener en cuenta que el laúd se adapta perfectamente a la forma del cuenco. Bueno, no lo he dicho, una taifor es un cuenco. Y vean cómo el mástil de la taifor y los trastes se adaptan perfectamente a la forma del cuenco. Y también el jarro. La chica lleva el pelo recogido y como si fueran perlas, un collar, como si fuera un collar de perlas y unos pendientes florales. Hay una taifor muy similar en el Museo Benaki de Atenas. Y seguimos. Bien, y llegamos al siglo XII. Según Palafón, el hundimiento del imperio almorávide y la presión del imperio almohade produce una serie de revueltas que se inician en el Algarve y se desarrollan por toda Al-Ándalus, llegando hasta Murcia. En Murcia, una revuelta coge el poder un tal Mardanís, que ¿habéis oído hablar del rey lobo? No. Bueno, ya está. Creí que lo conoceríais, es que es famoso por el nombre del rey lobo. Bien, este hombre pues inicia una dinastía y, como todo monarca que se precie, lo primero que tiene que hacer es construirse un palacio y decorar un palacio. ¿Cómo? Pues con los temas que son normales en todo el Mediterráneo y en todo Oriente: músicos, banquetes, cacería, etcétera, etcétera. Todos son temas palaciegos. Bien, esta chica, que se llama la chica del mizmar, el mizmar es la flauta que está tocando, la encontraron en el convento de Santa Clara, en Murcia, en una daraja, en una cúpula de mocarábe. Está pintada al temple sobre estuco y hay que distinguir que el diseño o el dibujo está realizado con línea gruesa y en negro. Es una pintura plana, es una pintura muy expresiva porque tiene sus dos chapetitas como Heidi. Yo siempre que la veo me acuerdo de Heidi. Tiene unos ojos muy expresivos, pero no están mirando al espectador, están mirando un poco a un punto indefinido. Está en 3/4 también, como se observa por los hombros, y para darle un poco de profundidad al diseño, al dibujo, lo que hacen es que pintan líneas gruesas del mismo color o más oscuras. No sabemos si pertenece a un grupo de músicos o si la pintura era de ella sola, debido fundamentalmente al deterioro que tiene la pieza. Hay que señalar que la mano, bueno, no tiene ningún tipo de perspectiva y además la mano, el tamaño de la mano no corresponde a la pintura, es mucho más grande. El mizmar es una flauta de 6 a 8 orificios, con una lengüeta, y iba sujeta, bueno, y llevaba normalmente o una cadenita o un lazo que para atarla, para sujetarla, que iba desde la parte superior a la inferior. Que no sé. Vale, bien. Seguimos. Otras piezas que también tienen figuración pueden ser los albaqueros. Los albaqueros son una especie de maceta que se utiliza para cultivar las albahacas. La albahaca en todo el mundo, pero fundamentalmente en el Mediterráneo, se le considera que tiene una serie de propiedades muy interesantes. Es verdad que sí, que tiene una propiedad de odorífera, eso no se discute, que se utiliza también en la cocina, pero además en el siglo XII se pensaba que la albahaca de alguna manera protegía contra las enfermedades contagiosas.
Así que todo el mundo tenía albahaca en casa. Y además se les regalaba a las personas que se iban a casar, a los novios, como para ayudarle a que tuvieran pues bastantes niños y una economía saneada. Con este albahaquero que tenemos también, que pertenece a la colección del museo, tenemos un problema, y es que no se ha conseguido fechar con claridad. Pero como está en relación con el vaso de Tavira, que es almorávide, se supone que es almorávide, que está fechado en época almorávide. Pero bueno, está un poco en el aire. Bien, ¿cuál es la morfología? Bueno, pues la morfología es un fondo plano y un árbol troncocónico. Y aquí lleva como una especie de tubo todo alrededor que se conectaba con las representaciones que tenemos aquí, que este está muy estropeado, pero este sí que las tiene, que son figuras antropomorfas y figuras de animales, fundamentalmente ranas y tortugas. La rana se pensaba que ayudaban en la fertilidad y las tortugas en la longevidad. Bien, el tema es que se echaba agua por este pitorro, llegaba al tubo y a través de los orificios de esta figura se regaba la planta. Curiosamente, el cultivo de la albahaca sigue presente hasta nuestros días, y sobre todo en la zona de Valencia. Hay un pueblo en Valencia que durante todo el año que cultiva albahaca, pero albahaca de un tamaño de 2 y 3 metros. Y durante el día 15 de agosto se celebran las fiestas de los albahaques, que la Virgen va y hace una visita por todas las plantas de albahaca, y además se realiza un concurso para ver qué planta es más grande, y se reparten premios. Seguimos. Bueno, y nos vamos a época nazarí, y he traído la famosísima pintura de la bóveda central de la Sala de los Reyes. Como todos sabemos, la Sala de los Reyes está en el Palacio de los Leones de Mohamed V. Como todos sabemos también, hay dos bóvedas más con pinturas, pero bueno, como creía que se me echaba el tiempo encima, no la he traído. Bien, ¿qué pasa con estas pinturas? Pues en estas pinturas se ven a 10 personajes vestidos pues a la manera musulmana, con los gorros tradicionales nazaríes. Los pañuelos van sujetos o van colocados de la manera nazarí, que están sentados en una sala sobre una plataforma con tela rayada oscura. Las plataformas siempre, la gente no se sentaba en el suelo o en un cojín, se sentaba en una plataforma y encima, con una especie de cojín alrededor de la plataforma, y encima con cojines individuales, como podemos ver en las pinturas de la casita del Parterre, por poner un ejemplo. Bien, están en animada charla, tranquilamente, y la teoría es, bueno, una de las teorías era que eran 10 reyes que constituían la dinastía nazarí desde el primer rey hasta Mohamed V. Hay otra teoría que dice que no son reyes porque no llevan ninguna identificación que permita pensar que son reyes. Bien, es verdad que todos llevan una espada jineta con un tahalí. ¿Se ve, no? Bien, hay otra teoría que dice que en realidad era una reunión de altos cargos de la sultanato nazarí, y que estaban pues representando una escena que era común en el palacio,
que se reunían a charlar o a beber o a oír un poema o a cualquier de estas actividades. Bien, en cuanto a la técnica, las pinturas están realizadas sobre cuero de buey y ahora veremos la bóveda cómo está hecha. Traigo una imagen. Está claro que tienen influencia gótica de miniaturistas, eso está claro. También hay teorías que dicen que tienen influencia de los mudéjares de la corte de Pedro I. Pedro I y Muhammad V eran íntimos amigos y tenían mucho contacto. Y también hay otra teoría que dice que tiene influencia de la zona de Aviñón. Puede ser también porque la dinastía nazarí comerciaba muchísimo con los genoveses, como antes comerciaban con los genoveses los almohades. Los nazaríes ampliaron el comercio y había un intercambio importantísimo de ideas y de productos del norte de Italia y que está muy influenciado por el 400. Bien, aquí tenemos la bóveda de madera sobre la que se ha tendido el cuero se mojaba y se tendía sobre la bóveda para que tuviese la misma forma y después se pintaba. Bien. Uy. Y hablando, siguiendo con mi charla, vamos a ver ahora las miniaturas persas. Como me da tiempo, voy a dar una idea sobre cómo se realizaban los libros persas. Hay que tener en cuenta que hacia el 750 entra en todo lo que es el imperio musulmán la técnica de la fabricación del papel. Los chinos ya fabricaban papel desde hacía mucho más tiempo, pero a través de la famosa ruta de la seda entran la teoría y la técnica de cómo se fabricaba el papel. Hay que tener en cuenta que en menos de 300 años se difunden por todo el Mediterráneo, hasta el punto que hay una fábrica de papel. En el siglo X hay una fábrica de papel en Ceuta, otra en Játiva y otra en Fez. Bien, cuando todos los reinos de Occidente están pintando sobre lienzos de tela o sobre la pared, los reinos orientales islámicos, el imperio islámico pinta sobre papel. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver con la capacidad de leer que tenían los islámicos y con la capacidad de no leer que tenían los occidentales. Si a una persona occidental que no sabe leer ni escribir le intenta explicar una serie de ideas, por ejemplo, cuando se realizaban oficios religiosos, el cura hablaba, pero no le llegaba bien. En cambio, si llegaban a la iglesia y veían a la gente quemándose del infierno, o veían a la Virgen, o veían a un Cristo crucificado, esa idea llegaba muchísimo mejor, porque hay que tener en cuenta que una persona de la Edad Media, que bastante tenía con sobrevivir, como para ir a la iglesia a escuchar lo que decía el sacerdote. A lo mejor lo que estaba pensando es en que mi cabra se me escapa, o que mi cabra se ha muerto, o que mi cerdo no tengo un cerdo, o que me falta un arado, o que cosas por el estilo, o que tengo que pagar los impuestos al señor feudal y yo no tengo con qué pagarlos, por ejemplo. En cambio, un musulmán sabe leer y escribir, porque hay que tener en cuenta que el Corán no se traduce a ningún idioma. El Corán siempre no se ha traducido nunca, de manera que permanece inalterable desde que lo escribieron. ¿Por qué? Por una razón, porque el Corán tiene un ritmo y una musicalidad que si se traduce se pierde. Entonces,
todo el mundo debe de saber árabe porque si no, no puede leer el Corán. De manera que una persona que viva en Canadá sabe árabe y uno que viva en Tombuctú sabe árabe, por lo menos para leer el Corán. Bien, ¿qué pasa? Que la difusión de las ideas se hace a través de los libros en el mundo musulmán. Un libro es un libro, no pensemos que es un objeto más o menos valioso. Un libro era un objeto valiosísimo. ¿Por qué? Pues porque tenía un proceso de fabricación costosísimo hasta el punto que se tardaban 6 meses en producir un libro. Además, intervenían calígrafos, intervenían joyeros, intervenían miniaturistas, ebanistas, una serie de artesanos muy específicos y muy cualificados. Bien, para hacer un libro, lo primero que había que hacer era, el primer paso era el masdar, es decir, los libros tenían las cubiertas o de papel o de madera. Sobre estas cubiertas se colocaba unas cuadrículas con hilos de seda. Y sobre esos hilos se ponían las hojas y se restregaban de manera que se quedara impreso los hilos. ¿Para qué servían estos hilos? Estos hilos servían para encuadrar la hoja de manera que supieran dónde estaban las ilustraciones y dónde estaban las columnas de caligrafía. Bien. Seguidamente, bueno, las hojas podían ser blancas o podían ser de colores, podían ser jaspeadas o podían esparcirle sobre ellas oro, con lo cual el valor del libro se incrementaba un poquillo. Después venía el segundo paso que se llamaba el jabal, que consistía en, a través de unas líneas finas que se hacían con tiralíneas, hacerle los marcos a los textos. Me he traído esta imagen porque solo tiene el dibujo, no tiene el texto. Y se puede ver el marco para el texto y para el diseño, para la pintura. Cuando ya tenían hechos los marcos, el libro pasaba a manos del calígrafo, que con una caligrafía extrema y con un cuidado extremo ponía el texto. Después pasaba a manos de los miniaturistas que realizaban lo que es la pintura en sí. Hay que tener en cuenta que había dos tipos de libros. Los libros que podríamos decir que se utilizaban para los libros científicos, los libros médicos, en donde se desarrollaban todo tipo de ilustraciones, como los libros de botánica tenían plantas, los libros de zoología tenían animales y los libros de medicina tenían o cuerpos humanos o órganos sobre los que versaba el libro, un ojo, una pierna, etcétera, etcétera. Bien, pero a nosotros los libros que nos interesan son los libros de historia y los libros de poesía, como el Kalila y Dimna, el Barburnama y el Shahnameh. Bien, estos libros son persas, pero tienen mucha influencia mogola. Bien, ¿cómo se hacían los libros? ¿Cómo se hacían las pinturas? Pues con colores planos, no había ningún tipo de perspectiva y con pinceles muy finos se iban trazando los dibujos. Hay que tener en cuenta que la forma de ver el dibujo es como si el pintor estuviera arriba, pinta desde arriba. No hay perspectiva, como digo, pero sí es importante que veamos que un asomo de perspectiva se traduce en que, por ejemplo, los diseños del suelo, cuanto más se alejan del espectador, se hacen más pequeños. No sé si se aprecia. Bien. Hay que tener, es una cosa bastante curiosa porque estaba todo reglamentado. Desde
el tamaño de los dibujos, de la pintura, hasta el tamaño de la caligrafía, etcétera, el tipo de caligrafía, etcétera, etcétera. Bien, como algo curioso he traído unas medidas que tenían los libros. Hay que tener en cuenta que la hoja tenía un máximo de 22 centímetros, que las figuras tenían un máximo de 5 centímetros, la cara de la figura un máximo de 7 milímetros y los ojos un máximo de 1 milímetro. Y las pupilas tenían 1/3 de 1 milímetro de tamaño. Bien, la pintura se realizaba al wash, es decir, con pintura wash y la goma arábiga como aglutinante. La paleta de colores es la común de todo el Mediterráneo, son colores planos. Se utilizaba el blanco de albayalde, el amarillo del azafrán, el naranja del minio, el cinabrio el rojo con el cinabrio o con lacas vegetales o con cochinilla. Y también se utilizaba lapislázuli. Esto incrementaba el precio del libro a valores estratosféricos. La azurita, que era más barata, o el añil, que era también más barato. También se utilizaban láminas de oro o de plata y, como he dicho antes, se esparcía polvo de oro sobre ello. Y alrededor de la pintura se dibujaban también motivos ornamentales tipo vegetación, tipo taurique y tal. Bien, hay que decir también que el color se utilizaba de un modo arbitrario, de manera que lo mismo podía el cielo ponerse de color negro que de color verde. No tenían por qué representar lo que era la naturaleza, porque en realidad lo importante de estas pinturas es el fondo que traduce, no la forma. Bien. Y hay que decir que, bueno, que la miniatura se desarrolló fundamentalmente en la dinastía Ayubí, con influencia bizantina y con influencia persa y mogola. Bueno, y ahora voy a explicar un poco la imagen que tenemos. Que si no miro el reloj no sé por dónde voy. Bien, es una miniatura, pertenece a la colección del Museo de la Alhambra y tiene de número de registro 6189. Esta miniatura pertenece a la época de Kayán, en Irán. Esta fecha entre 1700 y 1900, no tiene una fecha concreta. Y, bueno, tiene los bordes un poco desgastados. Y la pintura representa pues, una escena normal y corriente que se desarrollaba en el palacio. Hay una serie de altos cargos en el palacio que están reunidos, están comiendo y bebiendo, y hay un detalle anecdótico, pero bueno, es importante, y es que uno de los participantes se está atragantando. Y otro de los participantes, no sé si se ve, aquí está, y otro está de pie dándole golpe en la espalda con el fin de que expulse el elemento con el que se atraganta. El rey está aquí arriba viendo la escena sin más historia. Y como decía, no hay perspectiva, pero sí que es verdad que intentan, pues bueno, hacer, un atisbo de perspectiva a través de la baldosa del suelo. Y bueno, pues con esto, he corrido más de la cuenta, pero bueno, con esto ya normalmente los voluntarios siempre traemos un poema para finalizar nuestra charla. Y bueno, yo he traído que pertenece a la antesala de la Torre de la Infanta y me parece un poco impactante. Y dice así: tú que entras, párate por Dios, contempla cuánto luce, verdad perfecta y rara, a tu ojo da suelta en mi encanto. Y es un poema anónimo. Bueno, y aquí traigo la bibliografía y, como es natural, si tenéis alguna pregunta y sé contestarla, pues estoy a vuestra entera disposición.